Buenos días, en la clase de hoy vamos a resolver un problema de equilibrio estático en el que vamos a calcular las reacciones en la base de una estructura sometida a una serie de esfuerzos. En este caso, la estructura que tenemos nos indican que soporta un pequeño tejado, que sería este, y está constituida por estas vigas y una cuerda de masa despreciable que nos indican que está sometida a una tensión de 150 kN. Nos piden que calculemos las reacciones en el punto E. Estas reacciones podrán ser una reacción horizontal, una vertical y un posible momento. Esta reacción horizontal contrarresta todas las otras fuerzas que hay actuando en sentido horizontal, igual en vertical y lo mismo con el momento. He elegido estas direcciones porque son las positivas. En principio vamos a suponer que son positivos, luego si sale con un signo menos, pues significa que va al contrario de como lo hemos pintado. Antes de comenzar a resolver el problema, he calculado los ángulos que forman la cuerda para poder descomponer cada una de las tensiones. T1, T2 y T3 tienen todas como módulo 150 kN y tienen todas una componente Y y una componente X. Estos ángulos se han calculado haciendo uso de la trigonometría. El primer ángulo se calcula como el arco tangente de el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Son estas medidas que tenemos aquí. El segundo ángulo se calcula resolviendo el triángulo, 180 grados entre el ángulo 1, el 2 y 90, pues podemos despejar el valor del ángulo 2. Y por último, el ángulo 3 se ha calculado resolviendo este otro triángulo. Una vez que tenemos los ángulos, podemos comenzar a aplicar las condiciones de equilibrio estático. La primera de ellas va a ser que la suma de todas las fuerzas en la dirección X sea nula. ¿Por qué? Porque si fuese distinta de 0, habría una aceleración en la dirección del eje X y queremos que toda la estructura esté en reposo. Por tanto, sumamos todas las fuerzas que actúan en la dirección X, la reacción en X y cada una de las tensiones, teniendo cuidado de poner el signo según la dirección que vayan. La tensión 2 va en dirección contraria a la tensión 1 y a la 3 en X, por eso lleva el signo menos. Para evaluar las tensiones, aplicamos las fórmulas para descomponer un vector, será el módulo, en el caso de la tensión 1, por el coseno del ángulo 1 que hemos calculado. En el caso de la tensión 2 será el módulo por el seno en este caso, ya que el eje X está en el cateto opuesto al ángulo. Y la tensión 3 de nuevo con el seno, ya que la componente X va en el cateto opuesto al ángulo 3. De este modo sustituimos los valores que ya tenemos y despejamos el valor de la reacción en la dirección X. Nos ha aparecido con un signo menos que indica que esta reacción va en realidad en sentido contrario, en el sentido negativo del eje X. Hacemos lo mismo con las fuerzas en la dirección vertical, en el eje Y. Tendremos la dirección en Y, luego sumamos 4 veces cada una de estas fuerzas que actúan en sentido negativo del eje Y, y por último las tensiones en la dirección Y. De nuevo las hemos descompuesto haciendo uso de las relaciones trigonométricas. En el caso de la tensión 1, la componente Y va con el seno. En el caso de la tensión 2 y la tensión 3 van con el coseno, ya que son el cateto contiguo al ángulo. Aquí lo tenemos. Sustituimos los valores que hemos calculado. El módulo de la tensión es en todos los casos 150 kN, como nos dice el enunciado, y despejamos el valor de la reacción en Y. En este caso sí que sale en la misma dirección en la que la hemos pintado, en el sentido positivo del eje Y. Una vez tenemos calculadas las reacciones en las direcciones horizontal y vertical, falta calcular el momento en el punto E. Este momento debe contrarrestar el que ejercen todas las otras fuerzas sobre este punto para evitar que la estructura rote en torno a este punto. Para calcular el momento de una fuerza, recordad que siempre lo hacemos como el módulo de la fuerza por el módulo de su brazo por el seno del ángulo que forma. Vamos a fijarnos en primer lugar en los brazos de las fuerzas que están en vertical sobre el techo.
las cuatro fuerzas son iguales y podremos calcular los brazos y el ángulo de la misma manera. El brazo de una fuerza, recordad siempre que va desde el punto de aplicación de la fuerza al punto en el que estamos calculando el momento. Bien, pues ese brazo podemos calcularlo por Pitágoras, que es la hipotenusa del cuadrado, cuyos catetos son para las cuatro fuerzas 3,75 metros y para cada una de ellas la base irá cambiando. Eso lo he expresado de esta manera. El brazo de cada una de esas fuerzas es igual a la raíz cuadrada de 3,75, la altura del triángulo para todos los casos, más el cuadrado de la base, que será 1 por 1,8 en el caso de la primera, 2 por 1,8 en el caso de la segunda y así hasta la cuarta. Si vamos evaluando esta fórmula, obtenemos cada uno de estos brazos. Este que he dibujado aquí sería B3. Una vez que tenemos los brazos, debemos calcular los ángulos que forman. El ángulo que me interesa va desde la fuerza hasta el brazo en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, así. Esos son los ángulos que necesito para calcular los momentos de cada una de estas fuerzas verticales. Ese ángulo, si nos fijamos, siempre lo vamos a poder calcular con el arco tangente del cateto opuesto partido por el cateto contiguo. De nuevo ocurre que para todas las fuerzas el cateto contiguo es siempre igual y va cambiando la base del triángulo. Eso es lo que he sustituido en esta fórmula. Aquí tenemos el arco tangente de la base, que según la fuerza que sea, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, pues será mayor, y el cateto contiguo, que es siempre 3,75. De esta manera podemos calcular los ángulos de las cuatro fuerzas verticales. Ahora debemos calcular el momento de cada una de las tensiones. Vamos a fijarnos en cómo son los brazos de esas fuerzas y los ángulos que forman. Para la tensión 1, el brazo va desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto en el que se calcula el momento. Puesto que no nos indican ningún espesor para esta viga, ese brazo será igual al correspondiente a la tercera fuerza vertical, B3. Ya lo tenemos calculado. El ángulo que forma la tensión 1 con su brazo se obtiene recorriendo desde la tensión hasta el brazo en sentido contrario a las agujas del reloj. Es este ángulo. Para obtener su valor vamos a ir calculando a partir de los trozos que lo forman. Este trozo de aquí será 180 grados menos el ángulo 1. Debemos sumarle 90 de ese ángulo recto. Y por último debemos sumarle este ángulo que es el correspondiente a la fuerza 3. De ese modo tenemos toda la trayectoria en amarillo en grados. Es lo que he sustituido aquí y da un valor de 302,6 grados. Una vez tenemos el momento de la tensión 1, vamos a calcular el de la 2 y la 3. Esas dos tensiones tienen igual brazo, va desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto en el que evalúo los momentos. Su brazo mide en los dos casos 6 metros. El ángulo lo obtenemos recorriendo desde la fuerza hasta el brazo en sentido contrario a las agujas del reloj. Para el caso de la tensión 2 sería el mismo ángulo que hemos calculado como 2, este de aquí. En el caso de la tensión 3 tenemos que ir desde aquí hasta el brazo. Lo obtendremos como 360 menos el ángulo 3. De este modo podemos calcular los momentos para cada una de las tensiones. Aquí están evaluados y ya por último solo queda realizar la suma e igualarla a 0. Esta condición impone que la estructura no vaya a rotar. Tenemos el momento ejercido en el punto E más el módulo de las fuerzas que hay en vertical, que lo he sacado factor común de toda la suma de los brazos por los senos. El brazo 1 por el seno del ángulo que forma la primera fuerza
con sus brazos. No es el ángulo 1 del principio del enunciado, son los de cada una de las fuerzas verticales que obtenemos con estas expresiones. Sumamos también los momentos de las tensiones que ya tenemos calculados y por último despejamos el momento n y obtenemos este valor. De este modo queda resuelto cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre el punto E para que la estructura se mantenga en equilibrio estático. Espero que el vídeo haya servido de ayuda y cualquier duda que tengáis la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase.